Prepárense para una inmersión profunda. Hoy vamos a explorar la mente de Leonardo da Vinci, pero no vamos a hablar de la Mona Lisa o de la Última Cena. No. Hoy nos adentramos en un aspecto menos conocido de este genio del Renacimiento. Sus estudios anatómicos. Prepárense para esto. Su influencia en la tanatopraxia moderna. En serio, Da Vinci y la preservación de cadáveres. Eso sí que es una sorpresa. Exacto. Para esta inmersión nos guiaremos por algunos excerptos del documento Leonardo da Vinci, sus estudios anatómicos y su influencia en la tanatopraxia moderna. Es increíble cómo una figura del siglo XV puede tener una conexión tan directa con una disciplina que se desarrolló siglos después. Totalmente. Lo que me fascina de Da Vinci es esa capacidad de conectar ideas que, a simple vista, parecen totalmente distintas, de romper las barreras del conocimiento. En este caso estamos hablando del arte, la anatomía y Pasión. Desempaquetemos esto un poco. Sabemos que Da Vinci era un artista excepcional, pero ¿qué lo llevó a adentrarse en el estudio de la anatomía humana? ¿Era solo para mejorar sus obras de arte? Bueno, sí, es cierto que el conocimiento anatómico era fundamental para los artistas del Renacimiento, pero la curiosidad de Da Vinci iba mucho más allá. Él no se conformaba con solo representar la belleza externa, quería comprender la complejidad del cuerpo humano, su estructura, su funcionamiento, su esencia misma. Y en una época en la que la disección de cadáveres era un tema tabú, ¿cómo logró Da Vinci llevar a cabo sus estudios anatómicos? ¿Se enfrentó a alguna oposición? Imagínate el contexto histórico. La Iglesia Católica, con su enorme influencia en la época, veía la disección como una profanación del cuerpo. Claro. Pero Da Vinci, con esa sed de conocimiento que lo caracterizaba, desafió las convenciones. Logró acceder a cadáveres, probablemente a través de sus contactos en hospitales y universidades, y se dedicó a diseccionarlos meticulosamente, documentando cada detalle en sus famosos dibujos anatómicos. Esos dibujos son realmente impresionantes, incluso para sus estándares modernos. ¿Qué los hace tan especiales? ¿Qué podemos aprender de ellos sobre la visión de Da Vinci? Los dibujos de Da Vinci no son simples representaciones anatómicas, son obras de arte en sí mismas, combinando la precisión científica con la belleza estética. Lo que más sorprende es su nivel de detalle, su capacidad para capturar no solo la forma, sino también la función de los músculos, los huesos, los órganos internos. Algunos detalles son tan minuciosos que solo se pueden apreciar con una lupa. O sea que Da Vinci no solo dibujaba lo que veía, sino que intentaba comprender cómo funcionaba cada parte del cuerpo. Exactamente. Y para eso no se limitaba a la observación directa. Experimentaba con diferentes técnicas, como la inyección de cera en las cavidades y los vasos sanguíneos para estudiar su forma tridimensional. Incluso construía modelos mecánicos de articulaciones y músculos para entender su movimiento. Increíble. Un verdadero pionero del método científico. Y aquí es donde la historia da un giro que no te esperas. Resulta que Da Vinci, el maestro de la anatomía, también experimentó con métodos para preservar tejidos humanos. ¿Cómo se conecta esto con la tanatopraxia? Es un aspecto poco conocido de su obra, pero de gran relevancia para nuestro tema. Da Vinci desarrolló un método de inyección intravenosa con una mezcla de aceite de lavanda, colofonia, vino y otros componentes, con el objetivo de preservar los tejidos. Claro, su fórmula era rudimentaria en comparación con las técnicas modernas, pero demuestra una comprensión pionera de la anatomía vascular y los principios básicos de la preservación. ¡Guau! Entonces podríamos decir que Da Vinci, sin saberlo, sentó las bases para el desarrollo de la tanatopraxia moderna. Es una afirmación audaz, pero hay una clara conexión conceptual entre sus exploraciones en el campo de la inyección intravenosa y las técnicas de embalsamamiento arterial que se utilizan hoy en día. Sus estudios, aunque no estaban directamente enfocados en la preservación cadavérica para fines funerarios, sentaron las bases para un enfoque más científico de la tanatopraxia. Es fascinante cómo las ideas de Da Vinci, aparentemente dispares, se conectan entre sí y con el desarrollo de una disciplina que él jamás hubiera imaginado. Y esa es precisamente la genialidad de Da Vinci, su capacidad para ver conexiones donde otros solo ven fragmentos. Sus estudios anatómicos, impulsados por la búsqueda de la belleza y la perfección en el arte, abrieron un camino que, siglos después, llevaría al desarrollo de técnicas para preservar la dignidad del cuerpo humano después de la muerte. Y hablando de la evolución de la tanatopraxia, ¿cómo se desarrollaron las técnicas de preservación desde la época de Da Vinci hasta la actualidad? ¿Qué papel jugó la religión en este proceso? Bueno, ahí entramos en un terreno fascinante donde la ciencia, la cultura y las creencias se entrelazan. Desde los entierros rápidos de la Edad Media hasta la sofisticación de la tanatopraxia moderna, el camino ha sido largo y complejo. Pero eso lo dejaremos para la segunda parte de nuestra inmersión.
Si retomamos nuestra inmersión en la historia de la preservación cadavérica, ahora nos adentramos en un periodo en el que las prácticas funerarias estaban muy influenciadas por la Iglesia Católica. La Edad Media. Un periodo donde la muerte era vista como una transición hacia la otra vida, ¿no? Exactamente. La Iglesia promovía el entierro rápido como un acto de humildad y respeto al ciclo natural de la vida. El cuerpo, al ser terrenal, debía retornar a la tierra lo más pronto posible. Pero incluso en ese contexto, me imagino que habría excepciones. ¿Qué pasaba con los santos, por ejemplo? O los monarcas. Muy bien observado. Ahí vemos cómo la religión y la cultura influyen en las prácticas de preservación. La veneración de reliquias y el culto a los santos impulsaron la búsqueda de métodos, aunque rudimentarios, para preservar sus cuerpos. Se buscaba mantener su imagen intacta como símbolo de santidad y de poder. Es decir, que la preservación del cuerpo no era solo una cuestión práctica, sino también simbólica, religiosa. Precisamente. Y a medida que avanzamos hacia el Renacimiento, con figuras como Da Vinci, vemos un cambio gradual en la percepción del cuerpo humano. Claro, el Renacimiento trae consigo un renovado interés por la anatomía, no solo desde el punto de vista artístico, sino también científico. ¿Cómo influyó este cambio en las prácticas de preservación? Bueno, la disección, que antes era un tabú, comienza a ser vista como una herramienta para comprender los misterios del cuerpo humano. Y aunque Da Vinci no se centró en el embalsamamiento como tal, sus estudios anatómicos sentaron las bases para un enfoque más científico de la preservación. Es como si, sin proponérselo, Da Vinci hubiera sembrado las semillas de la tanatopraxia moderna. Sus investigaciones sobre la inyección intravenosa, por ejemplo, aunque con un propósito diferente, abrieron un camino que, siglos después, llevaría al desarrollo de técnicas de embalsamamiento arterial. Es fascinante cómo ideas que, en un momento dado, pueden parecer aisladas, con el tiempo se conectan y dan lugar a nuevos descubrimientos. Da Vinci nos recuerda que el conocimiento es un viaje continuo, una cadena de ideas que se van construyendo unas sobre otras. Y hablando de viajes, mencionaste que eventos como la Guerra Civil estadounidense marcaron un punto de inflexión en la historia de la tanatopraxia. ¿Por qué? La Guerra Civil, con su gran cantidad de bajas, planteó la necesidad de preservar los cuerpos de los soldados para su transporte a sus lugares de origen. Esto impulsó el desarrollo de técnicas de embalsamamiento más eficaces. Y aunque el costo del servicio dependía del rango del fallecido, la práctica se extendió a un sector más amplio de la población. Es interesante cómo un conflicto bélico puede, de manera indirecta, impulsar el avance de una disciplina como la tanatopraxia. Y ese avance continúa hasta nuestros días. La tanatopraxia moderna, con sus técnicas avanzadas, busca honrar la memoria del fallecido y proporcionar consuelo a sus seres queridos. Pero, a pesar de los avances científicos, la tanatopraxia no puede ignorar las creencias y costumbres funerarias de las diferentes culturas. ¿Podrías darnos algunos ejemplos de cómo la religión y la cultura influyen en la tanatopraxia moderna? Claro, en algunas culturas la cremación es la práctica funeraria predominante, mientras que en otras se prefiere el entierro tradicional. En algunos casos, la religión prohíbe el uso de ciertos productos químicos en el proceso de embalsamamiento, mientras que en otros se permiten prácticas específicas de preparación del cuerpo antes del funeral. La tanatopraxia moderna debe adaptarse a esta diversidad de creencias y prácticas. Es un recordatorio de que la preservación del cuerpo no es solo un proceso técnico, sino también un acto cargado de significado cultural y espiritual. Y en este complejo entramado de ciencia, cultura y creencias, el legado de Leonardo da Vinci sigue presente. Sin duda. Su búsqueda incansable de conocimiento, su capacidad para conectar diferentes disciplinas y su visión humanista nos inspiran a abordar la tanatopraxia con un enfoque holístico, donde la ciencia y la técnica se ponen al servicio de la dignidad humana. Y con esa reflexión, nos acercamos al final de nuestra inmersión en el mundo de la tanatopraxia. ¿Qué nos queda por explorar en la última parte de nuestro viaje? En esta última parte de nuestra inmersión, volvamos a la figura de Leonardo da Vinci. Es increíble cómo un artista y científico del siglo XV puede tener tanta relevancia en una disciplina como la tanatopraxia que se desarrolló siglos después. Sí, es realmente asombroso. La clave está en su capacidad para trascender las limitaciones de su tiempo. Sus estudios anatómicos, impulsados por una curiosidad insaciable y un afán por comprender el cuerpo humano, sentaron las bases para un enfoque más científico de la preservación cadavérica. Hablando de sus estudios anatómicos, esos dibujos que aún hoy nos asombran por su precisión, su belleza, ¿cómo se conectan con la tanatopraxia? Esos dibujos no solo revolucionaron la comprensión del cuerpo humano en el Renacimiento, sino que también proporcionaron información valiosa para el desarrollo de técnicas de embalsamamiento.
Recordemos que Da Vinci experimentó con métodos de inyección intravenosa para preservar tejidos, usando una mezcla de componentes que, aunque rudimentaria para los estándares de hoy, demuestra una comprensión notable de la anatomía vascular. Es fascinante cómo esas exploraciones pioneras, en un contexto donde la disección era un tabú, anticiparon las técnicas de desmantelamiento arterial que son la base de la tanatopraxia moderna. Podríamos decir que Da Vinci, sin saberlo, abrió el camino para la tanatopraxia moderna. Si bien es cierto que Da Vinci no se enfocó en el embalsamamiento como una práctica funeraria, sus investigaciones anatómicas, su afán por comprender la estructura del cuerpo humano, sentaron las bases para un abordaje más científico de la preservación. Es como si, a través de su arte y su ciencia, hubiera plantado las semillas que florecerían siglos después. Es una idea poderosa, ¿no? La conexión entre el arte, la ciencia y la muerte. Da Vinci, con su visión holística de conocimiento, nos invita a reflexionar sobre la complejidad del ser humano y su relación con la finitud. Totalmente. Y esa visión holística se traduce en la tanatopraxia moderna, en un equilibrio entre la aplicación de técnicas científicas y el respeto a las creencias y costumbres funerarias. La preservación del cuerpo no es solo un proceso técnico, sino también un acto cargado de significado. En ese sentido, la tanatopraxia moderna busca honrar la memoria del fallecido y proporcionar consuelo a sus seres queridos, usando la ciencia y la técnica al servicio de la dignidad humana. Precisamente. Y al final, la historia de Leonardo da Vinci y su conexión con la tanatopraxia nos recuerdan que el conocimiento no tiene límites, que las ideas pueden trascender las barreras del tiempo y que la búsqueda de la belleza y la verdad puede conducir a descubrimientos que transforman nuestra comprensión del mundo. Y con esa reflexión final, damos por concluida nuestra inmersión en la fascinante vida y obra de Leonardo da Vinci, un genio que nos sigue inspirando con su curiosidad, su creatividad y su capacidad para conectar ideas. Esperamos que este viaje a través del arte, la ciencia y la historia les haya dado nuevas perspectivas. Hasta la próxima.